Sí, hermano. Ok, Sí. muy bien. Míralo, más arriba las diapositivas. Ahí está. Bueno, hermanos, hermanas, esperemos que se escuche nuestro audio. ¿Se escucha bien? Sí, dice que sí. Sí, por lo que veo, sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Qué Sí, se gusto. escucha perfecto. Muchas gracias, Elder Ceballos. Pues sí, estamos muy contentos, la hermana Mejía y un servidor, estamos bastante contentos de poder ayudar a compartir un mensaje para ustedes en esta noche de hogar. Ya desde qué rato habíamos, desde bastante, unos 3 o 4 meses, Lucero nos había pedido ayuda, pero por alguna razón no se podía. Y en esta noche estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Gracias por aceptarnos en esta ocasión y también estamos muy agradecidos de poder invitarles aquí a nuestro hogar. Nosotros vivimos en el Estado de México, en el país de México, en una ciudad que se llama Toluca, muy cerca de la Ciudad de México. Y pues bueno, ya tenemos aquí unos 2 años más o menos viviendo aquí. Casi todo el tiempo vivimos en la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México, muy cerquita al templo de Ciudad de México. Y pues bueno, quisiéramos comenzar para ustedes diciendo quiénes somos nosotros. Por favor. Hola, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, ya Lucero nos presentó. Eh, Tenemos 30 años de casados, hermanos. 30 años de casados. Se dice fácil, pero nuestra trayectoria no ha sido tan sencilla, tan fácil como cualquier todo matrimonio. Tenemos 2 hijos. Nuestra hija mayor, ella está casada, cumplió una misión de tiempo completo. Ella sirvió en Montreal, Canadá, y ella tiene 3 niños y está en espera de otro bebé, de un cuarto bebé para en julio de este año. Y nuestro segundo hijo, él aún está soltero, ya está comprometido y estamos muy felices de que ellos sean parte de este hogar nuestro, ¿no? Y esta es nuestra familia, hermanos. Entonces, les queríamos presentar a nuestra familia, de quiénes somos, y esperamos que el Espíritu pueda acompañarnos para poder transmitir realmente lo que hemos sentido, mi esposo y yo. Gracias. Dicho sea de paso, ¿alcanzan a ver el pastel de aquí en la boda de nuestra hija? ¿Lo ven? Bueno, este pastel lo hizo mi esposa con su talento en repostería. Ahora mismo ya está estudiando la carrera, una licenciatura universitaria en gastronomía. Y cómo le encanta esto de la cocina y la repostería. Así que ella les hizo el pastel a nuestra hija y nuestro yerno el día que se casaron. Bueno, queridos hermanos, hermanas, vamos a dar inicio diciéndoles cuál va a ser nuestro orden del día, nuestro orden de ideas. Para centrar nuestra vida en Cristo, que es el tema principal de nuestra conversación esta noche, vamos a tocar o a dividir nuestra charla en los siguientes temas. Uno, vamos a hablar de ponernos en las manos del alfarero. Dos, vamos a hablar de no desviarnos ni un poquito, ni un grado. Tres, vamos a hablar acerca de incluir a Dios en nuestros planes. Y por último, vamos a hablar acerca de andar sin temores. Consideramos que por la gran diversidad que existe entre los participantes de esta charla, en esta noche de hogar aquí, en vista de que también tenemos no solamente a participantes del país de México, diferentes ciudades, por lo que ya veo desde Tijuana, pasando por Querétaro, Ciudad de México. Venezuela. En Estados Unidos también tenemos Venezuela y no sé cuáles otros países están representados entre ustedes. Creo que son varios. Pero más allá de la diversidad de países, es posible que también tengamos una gran diversidad de circunstancias y situaciones
entre los adultos solteros que están aquí presentes. Es muy posible que ustedes pues hayan sido miembros de la iglesia desde muy pequeñitos. O es muy posible que hayan aceptado el Evangelio hace unos cuantos o pocos meses o años. O incluso recuerdo al inicio, Diana nos dijo que apenas va a tomar su bautismo, por lo cual le felicitamos. También es posible que tengamos hermanos o hermanas que han venido, que siempre han estado solteros, quizás, pero otros que quizás han venido de algún matrimonio previo, quizás ya tienen hasta hijos. Es posible que algunos de ustedes también ya tengan llamamientos en la iglesia y que han tenido cierto liderazgo, tanto entre las hermanas como entre los hermanos. Así que pensando en toda esta gran diversidad que tenemos en esta noche de hogar aquí hoy, hemos pensado en estos temas que creemos que se ajustan correctamente bajo el tema principal, bajo la sombrilla principal de centrar nuestra vida en Cristo. Comencemos para vivir centrados en Jesucristo, el elder Richard J. Maines, alguien a quien yo estimo bastante porque él fue mi presidente de misión allá en Monterrey, Nuevo León. El elder Maines, ahora miembro de los 70s, es una autoridad general y también estuvo en la presidencia de los 70s. En la Conferencia General de octubre de 2015 dio un magnífico discurso acerca vamos acá, de el gozo de vivir una vida centrada en Cristo. Él habló acerca de otros 70 de Ara en un lugar bastante lejos, remoto, en Japón, en una villa muy lejana entre las montañas. Habló del elder Taichi Aoba, quien, contando con un maravilloso talento, él es un alfarero, el elder Aoba es un alfarero, y él menciona la forma como enseñó un grupo de jóvenes sobre algo muy importante, el tema importante de vivir centrado en Jesucristo. Ahí está el elder Taichi Aoba demostrando su talento. Vamos a cambiar hacia el video y me dicen por favor si se escucha, ¿ok? Santos. Tras considerar el tema y qué enseñar, el elder Aoba decidió usar su vocación como herramienta de enseñanza. ¿Se escuchó, hermanos? ¿Hermanas? Sí, hermano, sí se Ok, escucha. perfecto. Y se Entonces escucha continúo. bien. Perfecto, gracias. Continuamos. Por favor, presten mucha atención a esta parte de su mensaje. Él es alfarero. El elder Aoba cuenta que su clase cobró vida cuando lo vieron transformar casi de manera mágica la pieza de barro que tenía en sus manos y convertirla en platos, tazones y tazas. Después de su demostración preguntó si alguien quería intentarlo y todos levantaron la mano. El elder Aoba invitó a varios jóvenes a acercarse y probar su nuevo interés. Pensaron que después de verlo a él sería algo sencillo. Ninguno logró hacer siquiera un tazón sencillo. Todos dijeron, no puedo hacerlo. ¿Por qué cuesta tanto? Es muy difícil. Hacían estos comentarios mientras el barro volaba por el cuarto. Preguntó a los jóvenes por qué les estaba costando tanto la alfarería y ellos le dieron varias respuestas. No tengo experiencia, nunca me han enseñado o no tengo talento. Todo lo que dijeron era verdad. Sin embargo, el motivo más importante de su fracaso era que no habían centrado el barro en la rueda. Los jóvenes creían haberlo puesto en el centro, pero desde la perspectiva de un profesional no estaba en el centro exacto. Así que les dijo, intentémoslo una vez más. Esta vez el elder Aoba colocó el barro en el centro exacto de la rueda y empezó a girarla, haciendo un agujero en medio del barro. Varios jóvenes volvieron a intentarlo y esta vez todos comenzaron a aplaudir cuando dijeron, ya no se mueve, puedo hacerlo o lo logré. Las formas no eran perfectas, pero el resultado fue diferente al del primer intento. El motivo del éxito fue que el barro estuvo perfectamente centrado en la rueda. El mundo en que vivimos es similar a la rueda giratoria del alfarero y la velocidad de ella va en aumento. Al igual que con la rueda del alfarero,
también nosotros debemos estar centrados. Nuestro núcleo, el centro de nuestra vida debe ser Jesucristo y su Evangelio. Vivir una vida centrada en Cristo significa que aprendemos acerca de Él y su Evangelio, seguimos su ejemplo y guardamos sus mandamientos con exactitud. Ujú. Ya me perdí. Ujú. Creo que es aquí en esta. Ujú. Muy bien, voy a dejar de compartir brevemente para preguntar, hermanos, hermanas, ¿qué piensan de lo que acabamos de ver, de escuchar, de Elder Richard J. Mays refiriéndose al Elder Taichi Aoba? ¿Qué piensan acerca de centrar nuestra vida en Jesucristo o que Jesucristo esté en el centro de nuestra vida? ¿Qué piensan al respecto? Los micrófonos quedan abiertos y siéntense en confianza de participar. Si decimos algo que no es correcto, no hay problema. Aquí estamos para Aprender. ayudarlos, para aprender. Jessica, por favor. Ay, yo quería compartir lo siguiente. Creo que efectivamente cuando nuestra vida no está centrada en lo que menciona el Elder en el Evangelio y en Jesucristo, es más fácil tropezar. Yo voy a hablar por mí y en cuanto a mi experiencia, yo no sé los demás. Yo he Ujú. tropezado muchas veces en mi vida y me ha costado mucho trabajo pasar mis procesos disciplinarios. Y me he dado cuenta que esa parte, o sea, me pasa a lo mejor lo mismo que en el discurso. Realmente creía yo haber estado centrada en el Evangelio, pero la realidad es que no estaba completamente centrada en él. La ventaja de este evangelio, el por cual me gusta o por qué sigo yo en la iglesia, es porque nos da siempre esa oportunidad y porque tenemos el medio, por medio de la expiación, de estar corrigiendo constantemente el camino y el rumbo. Creo que es de muy sabios saber reconocer que nos hemos equivocado y también es de más sabios entender que tenemos todas las herramientas para poder mejorar, pero siempre y cuando realmente también lo hagamos de corazón y tengamos ese sentimiento de mejorar nuestra vida y ponerla en orden. Yo constantemente tropiezo y tropiezo a lo mejor fácilmente, pero siempre regreso. De hecho, la última ocasión que tropecé, yo a veces me pongo muy introspectiva y yo me preguntaba, ¿qué caso tiene seguir en esta iglesia si yo constantemente caigo? Entonces, yo no quiero que piense el Señor que me estoy burlando de Él, pero me cuesta mucho trabajo el mantenerme a lo mejor firme en el Evangelio porque soy débil ante las tentaciones del mundo, ¿no? Y, y después, toda la semana estuve leyendo y haciendo todas las metas que me dejó mi líder. Y después yo Ujú. dije, pero realmente yo no podría vivir sin este evangelio porque realmente lo amo, ¿no? Y entendí algo. Creo que por muy rota que esté nuestra vida, por muchos tropiezos que nosotros tengamos en el camino, por muchos errores que hayamos cometido y por muchas tentaciones en las cuales caemos de Satanás, el Señor siempre va a estar dispuesto cuando nosotros realmente le buscamos y queremos que Él nos tienda la mano. Entonces, creo que nuestra labor aquí terrenal es tratar de esforzarnos y tratar de aprender lo más posible, pero siempre teniendo ese centro y ese pilar que es Él, ¿no? Él realmente es quien nos sostiene ante muchas de las situaciones que tenemos en nuestra vida. Y, y yo realmente lo he vivido. Es por eso que yo no me alejo de la iglesia y que pese a que sé que tengo una vida imperfecta, sigo ahí. Al final del día, sé que Él siempre me va a estar tendiendo la mano. Eso es lo que yo quería compartir. Gracias. Jessica, muchísimas gracias por lo que compartió. Apreciamos muchísimo lo que nos ha dicho en esta noche y debe de saber que nosotros estamos sumamente contentos de que no importa cuántas veces tropecemos, lo importante está no en caer, sino en levantarse, levantarse de esa caída.
Y gracias por lo que compartió Jessica. Creo que ha enternecido nuestro corazón y también ha ayudado quizás a otros también a comprender que eso es lo más importante. El abogado ante el Padre es nuestro Salvador Jesucristo. Y gracias a la expiación de Jesucristo es que podemos volver a intentarlo. Así que gracias, Jessica, por lo que compartió. Aún en nuestra agitada vida, hermanos, yo sé que ahora nuestra vida ha sido totalmente diferente, ¿no? Vivimos en una vida que es todo rápido, todo instantáneo, donde los mensajes nos llegan en segundos, donde podemos encontrar información rápida si queremos saber algo. Así, todo es tan rápido que a veces no somos pacientes en la manera en que el Señor nos quiere moldear y no permitimos que el alfarero, que es Dios, nos moldee en su tiempo. A veces queremos que todo sea instantáneo, rápido, porque nuestra vida ha sido así. Vivimos tiempos tan rápidos, hermanos, que no permitimos, ¿verdad? Que Dios nos moldee, que nos transforme, que vayamos paso a paso y que nos permita subir escalón por peldaño y es una cosa a la vez. No podemos hacer y avanzar todo. Si queremos hacer todo, a veces esto es lo que sucede. No permitimos que Dios transforme nuestras vidas. Sí, gracias, señora Mejía. Y también gracias a todos quienes están escuchando. ¿Alguien más que quisiera decir algo? ¿O me sigo a la siguiente parte? Ok. Muy bien, estábamos entonces ahí hablando acerca del Taichi Aoba. Qué gran enseñanza nos dejó. Ah, para terminar con esta sección, quisiéramos hablar acerca de la siguiente escritura, Isaías 64:8. ¿Alguien podría, por favor, abrir su micrófono y ayudarnos a leerla? Yo lo puedo hacer. Por favor. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Gracias, Elder Ceballos. Pues bien, estas son las palabras del gran profeta Isaías, que era un poeta, el gran poeta profeta, ¿no? Él escribía cánticos y poemas alabando a Dios. Y aquí lo que está diciendo claramente es, Señor, tú eres nuestro alfarero y nosotros somos como el barro en tus manos. Queremos, desde luego, la intención de esta escritura es, queremos ponernos disponibles en tus manos. Pero ocurre algo. Si el alfarero encontrara que el barro o, o la arcilla no es de buena calidad, por seguro que le va a agregar cuando menos agua, le va quizás a agregar algunos otros nutrientes para el barro, para que se fortalezca o para que se haga manejable en las manos del alfarero. Pero aún así, si el barro, por más que intente el alfarero recuperarlo o ponerlo a punto, por más que lo intente el alfarero, si el barro no permite ser moldeable, es posible que lo ponga aparte y lo deje quizás para otra ocasión. No permitamos nosotros, hermanos y hermanas, de ninguna manera que, dados nuestra situación, nuestra circunstancia, quizás a veces nuestros tropiezos, no permitamos que seamos puestos aparte. Más bien permitamos ser moldeables como ese magnífico barro para las manos de nuestro alfarero, de nuestro Señor el Salvador Jesucristo, nuestro hermano, y para nuestro Dios. Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a pasar al siguiente tema. Ahora vamos a hablar acerca de un mensaje que también dio en conferencia general, en la conferencia general de abril de 2008. En aquel entonces, el presidente Dieter F. Uchtdorf, que pertenecía a la primera presidencia de la iglesia, enseñó en un mensaje. Ustedes saben cuál es la profesión, cuál fue la profesión del el presidente Uchtdorf.
Era piloto. Ujú, Piloto aviador, así es, un tiempo gracias. participó, gracias, un tiempo participó en la Fuerza Aérea de su país y muy poco, y posteriormente fue casi para toda la vida un piloto de aviación comercial. Él enseñó en esa ocasión, por medio de un trágico evento, que los desvíos, aunque parezcan pequeñitos, pueden hacernos terminar muy lejos de nuestro objetivo. Él se refirió a un accidente que ocurrió en 1979 en, perdón, así es, en un viaje aéreo desde Nueva Zelanda hasta Antártica. En Antártica lo único que se ve son montañas cubiertas de nieve. Sí. Y vamos a escucharlo, ¿de acuerdo? Este es un monte representativo del cual él va a hablar, el monte Erebus, que se alza sobre 3.794 metros sobre el nivel del mar. Repentinamente, aquí vemos el mar a una orillita, y repentinamente el monte se levanta muy alto, muy, muy alto. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa ocasión? Espero que se escuche. Los días para el y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sentí gran gozo por tener la oportunidad de levantar la mano. Es un hombre de talla y carácter. Una extraordinaria a su segundo consejero, correcta. Todos echamos de menos los días. Lo honro. 39. Un avión Ahí los está. días. Todos echamos de menos al presidente Hinckley. Él sigue siendo una bendición en nuestra vida. El presidente Monson es el profeta de Dios para nuestros días. Lo honro y dedico mi corazón, alma, mente y fuerza a esta gran obra. En 1979, un avión de pasajeros con 257 personas a bordo partió de Nueva Zelanda en un vuelo turístico a Antártica. Sin embargo, sin que los pilotos lo supieran, alguien había modificado las coordenadas de vuelo tan solo 2 grados. Ese error condujo al avión 45 kilómetros al este de donde los pilotos pensaban que se encontraban. Al acercarse a Antártica, los pilotos disminuyeron la altitud para que los pasajeros tuvieran una mejor vista del paisaje. Aunque ambos eran pilotos con experiencia, ninguno de los dos había hecho ese viaje antes y no tenían modo de saber que las coordenadas incorrectas los había puesto directamente en la trayectoria del monte Erebus, un volcán activo que se eleva desde el panorama congelado hasta una altura de más de 3.700 metros. Al seguir los pilotos el vuelo, la blancura de la nieve y del hielo que revestían el volcán se mezclaba con la blancura de las nubes de encima, lo que daba la impresión de que volaban sobre terreno llano. Para cuando los instrumentos sonaron la alarma que indicaba que el terreno se aproximaba rápidamente hacia ellos, fue demasiado tarde. El avión chocó contra el costado del volcán, matando a todas las personas que estaban a bordo. Fue una terrible tragedia causada por un error insignificante, una cuestión de solo unos grados. Hermanos, hermanas, acabamos de escuchar de un pequeño error, un pequeño desvío que lamentablemente terminó en una circunstancia o situación Trágica. trágica. ¿Sí? Pero fue un pequeño desvío. La pregunta que tenemos es, ¿Cómo, qué podemos aprender de esto si nosotros nos llegamos a desviar tantito en tomar una mala decisión en nuestras vidas? ¿Qué puede pasar, hermanos? los micrófonos quedan abiertos igual, el deriva Isaí. Queremos un breve comentario de ustedes. Bueno, desde mi perspectiva, eh,
a veces nosotros, no una mentirita blanca. ¿Qué puede afectar eso en el transcurso de mi eternidad? A veces una decisión del no querer ir un domingo a la iglesia. ¿Qué puede afectar eso nuestras eternidades? Le comento, mi presidente de la rama Tocopó, en aquellos tiempos, él nos comentó una experiencia que tuvo como misionero, de que él le había tocado ir a enseñar a un hermano que había sido excomulgado y iba a ingresar otra vez a la iglesia. De repente, él viene y cuando llega allá donde el hermano, el misionero con su compañero llegaron y él le dijo al hermano, no, que era, antes fue presidente de Estaca. Entonces, ese hermano le dijo a los misioneros, ¿quiere que le diga por qué fue que me excomulgaron? Entonces los élderes, no es necesario, no es necesario que nos diga, venimos pues a enseñarles. No, pero yo quiero compartir con ustedes esta experiencia. No es necesario. Cuando él viene y le dijo, bueno, a mí me excomulgaron por no ir un domingo a la iglesia. Entonces, los élderes quedaron como atónitos porque a nadie les comulga porque no fue un domingo a la iglesia. Entonces, se interesaron, ¿cómo así? Entonces, el hermano empezó a comentar de que él era presidente de Estaca, estaba casi que se graduaba de abogado y decidió ir un fin de semana porque ya habían presentado la tesis, salieron excelentes y se fue con los compañeros un fin de semana. Y donde fueron a celebrar, pues era en la playa. Y él tomó la mala decisión de irse a celebrar con los compañeros. Un presidente de estaca, pues, debería estar al mando del barco. Y él se fue, dijo, yo me fui a celebrar con los compañeros. Después, cuando regresé entre semanas, pues empecé a escuchar rumores de todos los miembros de la iglesia, ¿no? Que el presidente estaba en la playa, que ya, entonces, llegando casi el jueves, le volvieron a invitar, mire que la octavita de la celebración y se volvió a ir solamente por él, dijo, por haberme ausentado un domingo, pisé terreno enemigo en el cual perdí la visión y de repente me vi haciendo cosas que no eran de un miembro de la iglesia. Y solamente por dejar de ir un domingo, puse en riesgo, en peligro, mi exaltación. Sí, claro, gracias, Elder Izarra, por compartir la historia de esta persona. Ciertamente, quizás podríamos pensar es que fue solo un domingo, pero no, realmente no fue solo la inasistencia de un domingo a la iglesia, sino que fue todo lo que hizo en ese domingo en el que no fue, ¿no? O sea, se sumaron y se sumaron y se sumaron todavía más cosas. Gracias, Elder, por comentar sobre lo peligroso que es tomar una decisión incorrecta, que parece ser pequeñita, pero al final de cuentas tiene consecuencias enormes. En el tiempo, a futuro, tiene unas consecuencias enormes. Sí, ¿alguien más quiere comentar? Me pareció que alguien quería decir algo. Ok, Hola, si no, sí, buenas noches. buenas noches. ¿Quién, Norma? Sí, Ajá. Por pues favor, adelante, Norma. a veces, pues con un pequeño clic o una pequeña, el aceptar o el comentar algo, ahorita pues en las redes sociales y todo eso, puede Ajá. ser algo pues también que puede ser algo muy sencillo y el cual nosotros podemos caer en algo lamentable que nosotros no podemos salir como de ese bache. Cierto, Entonces, hay que tener mucho cuidado y también, pues, pues estar siempre con el espíritu, porque eso puede ser lamentable. absolutamente. Gracias, Norma, por lo que comentó y gusto saludarle también.
Gracias. Bueno, pues gracias. Resulta que sí, es cierto. Debemos de buscar constantemente la guía del Espíritu. Es solamente por medio del Espíritu Santo que podremos saber cuándo y sentir cuando nuestras decisiones no están bien hechas, bien enfocadas, ¿no? Sí, así que busquemos siempre ser constantemente guiados por el Espíritu Santo. El presidente Nelson ya lo mencionó, ¿no? Llegarán momentos en los que no podremos vivir si no es por medio de la influencia del Espíritu Santo. Creo que esos tiempos ya son ahora mismo. Pasa la siguiente. Muy bien, bueno, vamos a seguir compartiendo la pantalla para que ustedes puedan, para que darle continuidad a nuestra presentación. Pues ahí está, este monte Erebus fue el que causó ese trágico accidente. La siguiente parte que les dijimos es alinear nuestros planes con los de Dios. Si bien Dios ya nos propuso y nos mostró el plan de salvación y ya sabemos en qué parte del plan de salvación ahora mismo estamos, por medio de las escrituras ya sabemos en dónde estuvimos y también por medio de los profetas sabemos a dónde iremos. Ese gran plan Él ya lo diseñó y nosotros lo aceptamos. Pero cuando hemos venido aquí a la tierra, en nuestro día a día, parece ser que no siempre incluimos a Dios en nuestros planes. ¿Alguien le gustaría leerlo, por favor? Yo lo leo. A ver. Por favor. Dice, para alinear tus planes con los de Dios, ora por guía, busca la guía de Dios a través de la oración y el ayuno. Estudia las escrituras, busca principios divinos que dirijan tus decisiones, confía en su tiempo. Si Él interrumpe tus planes, es para un propósito mayor. Haz convenios. Los santos de los últimos días incluyen a Dios al hacer y guardar convenios buscando la vida eterna. Gracias, Jessica. Gracias. Comentarios que tuvieran acerca de estos consejos para alinear nuestros planes con los de Dios. Sí, quisiera decir que debemos cuidarnos de no catalogar los mandamientos de Dios y pensar que podemos cumplir unos y otros no. Bien. Es importante que al guardar los convenios, que realmente son los que nos perfeccionan para estar en la presencia del Salvador, y de esa manera el Señor nos protege, y esa es la razón por la cual los tomamos, para que sea una protección a nuestras vidas, y decidimos no guardar la ley del sacrificio porque no nos parece importante, pero quizás la ley de obediencia también nos la podemos saltar. Entonces hay que cuidarse de eso, de la decisión que tomamos con los mandamientos que Dios nos ha dado. Muy bien. Gracias, Elena. Perfecto, gracias, Jessica. Sí, yo quería comentar, digo, a veces se nos hace como muy fácil en la parte de orar, ayunar, leer las escrituras, ir al templo, pero cuando a veces cobramos y pedimos algo que el Señor quiere o que queremos que nos conceda el Padre, creo que a veces llegamos a caer en la queja. Porque a veces el Padre sí nos los va a conceder, pero nos los va a conceder en el tiempo perfecto que nosotros ya estamos preparados para que sea concedido eso que estamos pidiendo. Y muchas veces queremos que las cosas lleguen de manera instantánea y no esperamos a que el Señor nos dé toda esa preparación que realmente está viendo para que realmente obtengamos cosas mayores. Yo sí creo, yo he visto a lo largo de mi vida, y eso que la paciencia no es un atributo que yo tenga, pero he aprendido a observar que el Señor me concede más de lo que yo le había pedido, pero me hace esperar a lo mejor no más de lo que yo quisiera, sino más bien lo adecuado para que entonces se dé en el momento perfecto y cuando yo ya esté preparada. Yo he observado que muchos miembros y demás caemos o reincidimos en ese punto. Todo lo demás puede ser muy sencillo, orar, ayunar, pedir, guardar convenios e ir al templo. Pero esa parte es como que nuestro talón de Aquiles. Se complica mucho el tener como esa visión clara de decir, sé que el Señor me lo va a otorgar.
¿En qué momento? No lo sé, pero yo sé que me lo va a otorgar. Entonces, Gracias. ese es mi comentario. Ok, muchísimas gracias, Jessica. Ciertamente es uno de los bullets que vimos en el slide, ¿verdad? Esperar, ser pacientes al tiempo del Señor. Claudia Romero. Buenas noches, hermanos. Buenas Pues noches. bueno, lo que yo estoy entendiendo de la diapositiva sobre los planes, o más bien cómo podemos nuestros planes enfocarlos a Dios y a Cristo, es precisamente cambiar este enfoque de vida hacia Él. Muchas veces pensamos, o bueno, este, a mí me pasó que el centro de mi vida era pues lo material y el trabajo, o sea, incluso hasta mi salud era como a un lado. Para mí todo era el trabajo y el dinero y no disfrutar a mi familia, ni a mi hijo, ni así. Entonces, obviamente estaba incorrecto. Este, entonces, yo lo que estoy entendiendo es cambiar justamente este enfoque de mi día a día, de todas las actividades que tengo, este, centrarlos en Dios. Em, ¿Por qué? Porque aquí la vida es muy corta. Realmente es un tiempo muy, muy pequeño el que tenemos, pero cuando estemos del otro lado del velo, pues sí es como, o sea, va a ser mucho más tiempo que estemos con Él. Y entonces sé que lo que haga aquí es pues mi plan de salvación. Entonces, lo que yo les quiero dar a entender es que cambiemos nuestro enfoque, nuestro día a día, em, nuestras acciones cotidianas, pensando en que vamos a rendir cuentas a Dios y que tenemos que servir aquí en la tierra como hermanos y como seres humanos. Y bueno, ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Claudia. Ciertamente es así. Cuando vemos la perspectiva eterna, nuestra, nuestra visión cambia. Y creo que es algo que tenemos que fortalecer. Incluyamos al Señor en todos nuestros planes, haciéndolo de esta manera, viendo hacia el gran futuro, hacia a dónde nos quiere realmente llevar el Señor. Hagamos que las escrituras sean realmente nuestra guía, no solamente nuestra lectura, porque podemos leer las escrituras, pero no ejercer nada en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros lo hacemos una guía, todo cambia. Y algo que yo he podido ver es que la oración es el medio más directo con Dios y es cuando podemos conocerlo, cuando podemos sentir que realmente tenemos que hacer un cambio, una dirección diferente en nuestra vida y es cuando a veces también tenemos que saber esperar, es cuando entra ahí la paciencia de nuestra parte, ¿no? Gracias. Sí. Ok, bueno, vamos a seguir presentando, hermanos. Gracias por sus comentarios. No, pero gracias, muy bien. La hermana Abby quería comentar algo, tiene la mano levantada. Ok, sí, sí, perdón, no lo había visto. Sí, adelante, adelante, claro que sí, con gusto. Hermana Abby, me parece que su micrófono debe estar cerrado. No, no alzo mi mano. ¿No? Ok, entonces seguimos, hermana, está bien, no se preocupe, seguimos. Yo levanté mi mano. Ok. Adelante. Sí, bueno, no escuché mucho, bueno, casi acabo de entrar, pero Ok. me llama la atención el aspecto en que dicen, debemos aprender a esperar. Es verdad, pero debemos recordar, bueno, para mi punto de vista, debemos aprender que también las cosas terrenales dependen más de nosotros que las del Señor, y las cosas Ujú. espirituales dependen más del Señor que de nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos, ejercemos la fe y obramos, entonces provocamos que las cosas puedan suceder si el Señor es su deseo. Y si no es, y si estamos en un rumbo equivocado, el Señor nos va a guiar hacia donde queremos de acuerdo
a nuestro deseo y a nuestras obras. No puedo yo, por ejemplo, decir, bueno, me quiero casar. A lo mejor es un ejemplo muy turbio. Bueno, pero voy no a lo esperar buscamos, ¿no? a que llegue la mujer a mi casa, me invite a salir y Ajá. entonces se enamore de mí para que yo pueda cumplir con con la parte del plan de salvación que me corresponde de ser el mayordomo en el hogar, en la familia. Wow. Pues, definitivamente yo creo que no es así. Y algunas veces yo creo que hablamos desde nuestro punto de vista de cómo nos funcionan las cosas. En mi punto de vista, a mí no me funciona estar esperando. Ujú. Yo sí soy paciente a veces, pero el hecho de orar y de ejercer la fe, nada más no me funciona porque yo no puedo, como soy hiperactivo también, además es un punto, no sé si es a favor o en contra, no puedo estar quieto, pasivo. Entonces busco provocar las cosas que quiero que sucedan en mi vida. Y a veces suceden y a veces no suceden. Y a veces me salen un poquito erróneas, pero yo lo tomo como aprendizaje y de alguna manera entonces empiezo a saber hacia dónde debo ir o al camino que el Señor me puede estar guiando a través de las escrituras, como dijimos, a través de los líderes y a través de las oraciones y de la revelación personal que pueda yo recibir en ese momento. Gracias, es todo. Correcto, sí, Sí. gracias, hermano. Y justamente eso es lo que quisiéramos aclarar, ¿verdad? No, y eso fue lo que hablamos al inicio, ¿no? Ajá. De a veces vivimos una vida tan acelerada que a veces no permitimos, ¿no? Que esta manera actúe, ¿no? Dios a veces actúa también en nuestra vida. Pero eso fue algo que se habló anteriormente, pero agradecemos mucho Sí, su comentario, hermano. sí. Y hablamos en cuanto a paciencia, no de que Dios actúe sobre nosotros, no. Algo muy cierto es que tenemos que hacer que Dios pueda actuar en nosotros, pero nosotros tenemos que provocar que eso suceda, porque las cosas no van a llegar de esa manera. Y eso fue lo que hablamos, pero agradecemos mucho su comentario, hermano. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. En este slide quisiéramos compartir algo que nuestro hijo, que está aquí presente en la reunión, nos compartió unas pocas semanas atrás. Él, bueno, en la escuela tienen la visita de algunos hermanos o a veces autoridades generales de la iglesia que van y les hablan, les comparten a ellos excelentes mensajes. Él nos dijo acerca de los hermanos Johnson hace poquito, que son dueños de una gran compañía que tiene presencia ya en el estado de Utah y que son pues bastante prolíficos, son muy adinerados los hermanos, pero dijeron lo siguiente, gracias a que ellos siempre han incluido a Dios el Señor en sus planes. ¿Alguien podría por favor ayudarnos a leer lo que dice este slide? Yo puedo leerlo. Por favor, sí. A veces la vida se vuelve tan difícil que sentimos que las cosas son casi imposibles de lograr. Nos sentimos solos y perdidos en el camino y es difícil ver su mano obrando un milagro en nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos ayudará a ser mejores en nuestras vidas si le permitimos entrar y actuar en nuestras decisiones. Así es, gracias, Susi. ¿Cómo podemos nosotros permitir que Dios entre y actúe en nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo podemos permitirle? Creo que la parte más importante para permitir que Dios actúe en nuestras vidas es cumpliendo con la ley de la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes y dirigimos realmente o hacemos lo que Él ha marcado o esos designios, Él va a empezar a actuar en nosotros y nos va a empezar a otorgar o derramar las bendiciones de las cuales nosotros somos merecedores. Claro, cuando nosotros ponemos en primer objetivo a Dios en nuestras vidas, eh, las cosas fluyen de una mejor manera. Y yo eso puedo dar testimonio, hermanos. Cuando actuamos a nuestra manera, a veces las cosas pueden salir bien, pero como decía el hermano, a veces no siempre, pero yo puedo dar testimonio de eso. Cuando agregamos a Dios en el primer término, las cosas fluyen de una manera impresionante. Y a veces no va a ser fácil, ciertamente, no va a ser fácil. Mi esposo les comentó, yo estoy estudiando la carrera de gastronomía. A mi edad de 51 años, para mí ha sido difícil volver a tomar la universidad, no ha sido nada fácil. Y al inicio yo pensé que no iba a concluir
la primera semana, les puedo decir. Y cuando yo regresé el primer día de clase, le dije a mi esposo, esta carrera no es para mí, me voy a dar de baja. Y lloré amargamente, lloré y él me dijo, no, no puedes desistir. Siempre les has dicho a tus hijos que lo que se te inicia se termina. Y yo dije, bueno, y entre mi mente yo pensaba, y dije, bueno, voy a darme un mes. Y yo lloraba y decía, no, es que no entiendo esto, no entiendo química, pensé que nada más era cocinar, pero no es nutrición, química, física y muchas cosas, hermanos. Pero me pude dar cuenta que cuando yo ponía a Dios en mis planes, las cosas fluían de una mejor manera. Y me ha podido dar la capacidad de poder comprender, entender, asimilar, desarrollar cosas que aún yo podía desconocer. Y a lo que voy, hermanas, es que cuando confiamos también en la capacidad que tenemos, porque somos sus hijos, porque nos ha permitido llegar a ser dioses y diosas en las eternidades también, todo cambia, todo mejora, todo avanza. Y yo quería compartir esta experiencia porque no ha sido fácil y seguramente para ustedes también. No ha sido fácil muchas veces, a lo mejor iniciar una nueva carrera que pensaban que nunca iban a poder realizar, ¿no? Una ingeniería, aprender un idioma diferente, un trabajo distinto a lo que ustedes están o hicieron años atrás y que ahorita tienen la oportunidad de cambiar este rumbo. Pero cuando ustedes se puedan dar cuenta la capacidad que tienen, hermanos, la habilidad que Dios nos ha podido tener, cambia todo. Hasta nuestra forma de pensar y actuar con los demás cambia, todo cambia, hermanos. ¿Tú quieres decir algo? No, solo apoyarte. Ciertamente ha sido así. En nuestra vida, en nuestro matrimonio ha sido así, hermanos. Ah, y deben de saber que ya va cerca de la mitad de la carrera universitaria. Ya han pasado esas 2 o 3 semanas difíciles. Pues solo fueron los primeros días. Sí, gracias por compartir, amor. Bueno, muy bien. Continuaremos con nuestra presentación. Am, el siguiente tema, muy bonito. Andemos sin miedo. ¿Qué imagen vemos aquí? El gran profeta y patriarca Moisés, aquel que sacara a los miles y miles de personas del yugo en Egipto, y que el Señor lo bendijo con algo que él no poseía, que no tenía, que ni siquiera pensaba que él podría lograr o llegar a ser. Y fue el ejercicio, la ejecución de grandes milagros. Pero ese que vemos ahí en pantalla quizás sea el máximo de todas las cosas fantásticas que él pudo haber visto o vivido. Ya se encontraban, ellos ya habían salido del el gran faraón después de las plagas que el Señor mandó, porque faraón se resistía a dejar salir al pueblo de Israel. Moisés, el pueblo de Israel, los hebreos, del yugo de Egipto. Se resistió hasta que le envió la última plaga y esa le tocó, ¿verdad?, a él, dejando sin vida a su primogénito de faraón. Entonces fue cuando dijo él, está bien ya, váyanse de aquí, váyanse, ya no queremos verlos. Pero cuando ellos habían salido en el camino, dijo, no, ¿cómo que se van a ir? Vamos a ir por ellos y no sé si los vamos, no recuerdo que si los vamos a regresar o los vamos a aniquilar. Pero la cuestión es que ellos, Moisés y el pueblo de Israel, llegan a las orillas del Mar Rojo y se dan cuenta que ya no pueden avanzar más, porque pues ya solamente había mar, había agua y profundas aguas. Entonces ellos comienzan a temer por su vida, diciendo, aquí atrás tenemos a Faraón y su ejército que vienen tras de nosotros y nosotros aquí no podemos avanzar. Entonces a Moisés les dicho, pon tu vara, extiende tu vara hacia el agua y van a poder pasar. Quizás, no estoy seguro de con qué nivel de fe o con qué nivel de miedo, quizás pudo haber puesto Moisés la vara en el agua y el agua comenzó, en el mar y el agua comenzó a abrirse y a abrirse, vientos fuertes soplaron hasta que el agua se abrió, dejando pasar a ellos en medio de las aguas.
Podemos imaginar, hermanos, por un momento, quizás el nivel de Temor, incertidumbre, de temor, incertidumbre, ajá, de que, preocupación. que pudieron haber vivido, ¿no? Moisés y el pueblo, diciendo, hey, las aguas están abiertas en medio enfrente de nuestro paso, y si damos el primer paso, ¿qué va a ocurrir? Las aguas van a caer sobre nosotros. Pero no fue así, no fue así. Ellos, con toda la fe, quizás el primer paso fue el más difícil de dar en ese momento, porque no estaban seguros, no tenían certidumbre. Pero una vez que dieron el primero y luego dieron el segundo y fueron avanzando y avanzando, se dieron cuenta de que sí podían pasar, como dice la escritura, con pie enjuto, o sea, seco, ¿no? Y adelante. Y así pudieron todos ellos pasar hasta que allá atrás el ejército de Faraón, después de unos tornados, o que el Señor los detuvo un poquito, intentaron también pasar, pero el agua cayó encima de ellos, del ejército de Faraón y el Faraón. Y podemos ver que esto mismo, pues desde la antigüedad existe, ¿no? Este temor, esta preocupación, la incertidumbre, eh, pues el poder no lograrlo, no hacerlo, ¿no? Y lo podemos ver con otros ejemplos en las escrituras, con Efi, con Leí, con Sara, o sea, todos tuvieron sus desafíos también. Ellos tampoco estuvieron excluidos de esta parte, ¿no? Y me gustaría que alguien nos ayudara a leer esta Diapositiva. diapositiva, por favor. Por favor, ¿pudiera abrir su micrófono? Yo le ayudo, hermana. Por favor, Paola. Dice, Nefi recibió un mandamiento que parecía imposible de cumplir sin experiencia previa. Moisés y Enoc se sintieron incapaces de cumplir su llamado por ser tardos en el habla. Leí experimentó tristeza al abandonar lo que poseía, pero tenía fe en lo que estaba por llegar. Gracias, Paola. Se dan cuenta que como cada uno de ellos tuvo temor, tuvo preocupación, pero su fe fue más grande que pudieron hacer las cosas. No imagino cómo Nefi se debe haber sentido angustiado cuando le mandaron a construir el barco. Y sin embargo, pues el buscar los minerales, la forma de construir, porque pues ahí no había planos. Toda la vida habían vivido en el desierto, allá en Y sin Jerusalén. embargo, él Nunca. ejerció mucho la fe y la confianza en que Dios iba a proveer y a darle la capacidad de hacerlo. ¿No? Moisés y Enoc, ¿no? Se sintieron incapaces, ¿no? No podían hablar, no eran. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros decir, es que no? Yo me sentía así, hermanos, cuando entré a la universidad. No voy a poder, me sentí incapaz, pero a veces necesitamos tener más confianza en nosotros mismos, en que tenemos la capacidad para hacer. Y que muchas de las cosas, las emociones que llegamos a sentir, pues van a ser parte de nuestra vida, pero tenemos que tratar de hacer un equilibrio para poder avanzar, avanzar y avanzar. No va a ser rápido, no va a ser cambios así inmediatos, pero sí lo podemos hacer, hermanos. Raimundo, ¿tiene usted un comentario? Hola, buenas noches. Hola. Sí, bueno, estaba platicando hace rato con una amiga precisamente acerca de esto, ¿no? De los miedos y, bueno, actualmente estoy tratando una nueva actividad que me ha causado algo de miedo precisamente, pero nunca me ha gustado que me ganen los miedos. Entonces, lo que hago pues es tratar de sobreponerme a ellos y hacerlo con cuidado, pero yo creo que la clave está en intentarlo hasta que lo logras, ¿no? Creo que, digo, no conozco a toda la audiencia, pero creo que para algunos de nosotros que hemos tenido fracasos en el matrimonio, cosas como esas, pudiera ser uno de los mayores miedos actuales, ¿no? Poder conocer a otra persona y poder no equivocarse, ¿no? O sea, en la elección de esa persona. Yo creo que eso podría ser uno de los retos más grandes que como solteros podemos tener, pero creo que como con todas las cosas, ¿no? Debe uno de intentar con cuidado, pero intentar hasta que puedas conseguir lo que realmente estás buscando, ¿no? Y poder tener lo que el Señor tiene preparado para ti. Absolutamente, Ese es mi Raimundo. comentario. Gracias.
gracias. Gracias, Raimundo. Algo que usted mencionó, me gusta mucho la preocupación que tiene. Y yo le puedo decir que disfrute su vida. Reconozca siempre lo bueno que hay en usted y siga avanzando, como lo acaba de mencionar. A veces pasaremos en senderos pavimentados, a veces con muchos baches, con muchos hoyos, así como las carreteras, que a veces vemos un tope, hoyos y a veces calles muy bien pavimentadas. Pero eso es parte de nuestra vida. A veces no va a ser fácil poder trazar o decir, quiero pasar por esta vía recta, ¿no? Sin baches, pero es parte del aprendizaje. Y seguramente usted, Raimundo, ha tenido este aprendizaje como todos. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero sobre todo confía en usted. Siempre reconozca lo bueno que hay en usted. Correcto, gracias. Y ahora Rodrigo, ¿tiene también un comentario? ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches desde Perú. Buenas noches. Hay otra cosa también, leyendo el Ven Sígueme, a mí siempre me gusta adelantarme una clase, yo todavía soy Has. Entonces, para la clase de la segunda, de la tercera semana para este mes, pues me adelanté un poco, ¿no? Y me impresionó mucho, cómo Jacob, ¿ya? Por más que Dios le decía que vaya, que confíe en él aún tenía las dudas en sí, ¿no? Pero a veces ese es nuestro miedo. Pensamos tanto las cosas y no vemos lo que Dios está trabajando espiritualmente, porque al final es cuando Jacob llega contra su hermano Esaú, no pasa nada, él tenía miedo que maten a sus esposas y a sus hijos en el encuentro con Esaú, porque le habían robado la primogenitura. Entonces, no pasó lo que él pensaba, imaginaba, ¿no? Lo que pasó fue que Esaú corrió a recibir a Jacob, lo abrazó y ambos lloraron, superando el rencor que tenían. Entonces, eso es lo que no vemos nosotros. No vemos cuán grande trabaja el Señor por nosotros cuando se lo pedimos en oración, cuando hacemos nuestros convenios, cuando vamos al templo, donde realmente se siente el Espíritu de nuestro Padre, donde realmente uno pisando el templo pues se siente maravillado, como si te sacaran todas las cargas de encima. Entonces, pero muy a pesar de eso no vemos más allá de lo que Dios nos quiere mostrar y nos los muestra, pero nos ciegamos en nuestra humanidad y nace el temor, ¿no? No confiamos prácticamente cuando nace el temor, no confiamos en lo que Dios nos dice y a regañadientos vamos hacia donde nos dice el Señor y wow, es una bendición magnífica. Y a veces se nos atrasan las bendiciones, es por eso mismo. Tanto como encontrar a una persona por el miedo de que, Señor, yo estoy orando por ella, pero no encuentro señal. Pero no, a veces Dios ya nos pone el camino libre para ir a buscar a esa persona, para ir a buscar ese trabajo, para ir a buscar ese negocio, para ir y progresar en la vida. ¿Cuántos beneficios, cuántas bendiciones tenemos dentro de la iglesia también? Dios es un Dios no solamente de amor ni de poder, también nos da todas las riquezas del mundo, porque es nuestro Padre. Y nosotros, tantos príncipes como princesas, somos herederos de este mundo. Sino que a veces nuestro temor humano nos ciega a ver más allá de la maravillosa y grandiosa cosa que Dios está haciendo en nuestro camino, cómo lo limpia. Y demoramos en muchas bendiciones. Eso es lo que yo puedo acotar hasta ahorita. Muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, ¿verdad, Rodrigo? Sí, en efecto. Y Kenia, muchísimas gracias por su comentario también. Dice, creo que el miedo es falta de fe. Es normal sentir miedo, pero debemos confiar en el Señor. Y Gracias. también confiar en nosotros mismos, hermanos y hermanas. Confíen en ustedes también. Muy bien. Bueno, continuando. Para concluir, hermanos, el miedo no es ausencia de fe, sino es una oportunidad para ejercer la fe. Es una oportunidad para poner a prueba nuestra fe y para que podamos realmente saber y sentir que sí podemos lograrlo. Y segundo, nunca estamos abandonados, aunque parezca que estamos solos. Dios siempre está cerca de nosotros, siempre lo está. Está nada más y nada menos que al alcance de una oración o algunas escrituras. Ah, hace poquito, hablando precisamente con nuestro hijo, que como le decimos está aquí presente, le decíamos justamente esto, ¿sí? Nunca sientas que estás solo, aunque parezca que estás allá solito, en donde estás, realmente tienes a Dios y nos tienes a nosotros y tienes a grandes amigos y amigas que están junto contigo. Así que en realidad, aunque parezca que solo estás,
realmente no estás abandonado. Y esto me recuerda también al presidente Monson, ¿no? Cuando en alguna ocasión enseñó que él estando en la milicia, pues les dijo, el capellán mandó en un día domingo, dijo, a ver, hoy es día domingo, es día de que adoren a Dios a su manera, así que católicos se van por un lado, los protestantes por otro, los judíos por otro, y no sé cuántos mencionó. Y pues él dijo, pues, Thomas, Monson dice, tú no eres ni católico, ni judío, ni protestante, tú eres miembro de la iglesia, así que espérate. Y cuando el capellán dice, ¿y todos ustedes que se quedaron, qué son? "Ah, pues somos mormones. Bueno, pues vayan ustedes y busquen un lugar para adorar y luego regresen a tales horas. Cuando él se dio cuenta de que pensó por un momento que estaba solo, en realidad no lo estaba. Eran más. Permitamos, hermanos y hermanas, que Dios pelee nuestras batallas. Hagamos alianza con el Señor. Nunca demos los pasos hacia adelante estando solos. Hagamos coerción con el Padre Celestial y Él verdaderamente enviará a sus ángeles y nos cuidarán a nuestra diestra, a nuestra siniestra, estarán enfrente de nosotros, estarán tras nosotros, pero siempre estarán sosteniéndonos. Esa es la forma como funciona esto. Hermanos y hermanas, pues queremos decirles que en la manera en que todos podamos centrar nuestra vida en Cristo, es como realmente podemos vivir una vida mucho más feliz. Vamos a pasar valor para... No, ya no. Ok. Bueno, Con esto queremos concluir. queremos concluir, así es. Sí. Nos sentimos sumamente agradecidos por esta oportunidad y deseamos que hayan tocado un poquito en sus corazones muchas de las cosas que el Señor espera de ustedes y que aun cuando a veces piensen que las cosas no se van a dar o no van a suceder, tienen que ejercer esa fe también con acción y no duden de su capacidad, no la duden, no duden. Y si ponemos a Dios en nuestros planes, las cosas fluyen mejor. Doy testimonio de ello. Y queremos decirles que en esta trayectoria de 30 años ya de matrimonio que tenemos, hermanos y hermanas, quizás mi esposa ha sido la de mayor fe que yo desde el principio. En alguna ocasión ella me dijo, pues ya vamos a casarnos y pongamos a prueba las palabras de los profetas de que si nosotros obedecemos, el Señor proveerá. Y yo decía, pero pues yo estoy estudiando la carrera, apenas voy iniciando. Y trabajo, pues no tengo este pequeño trabajito aquí. ¿Cómo le vamos a hacer para nuestro matrimonio? ¿A poco quieres vivir de lo mínimo o de la nada? Y como les digo, quizás yo era el que tenía en ese momento menos fe. Yo quería darle lo mejor a mi esposa, pero ella, con esa fe que siempre la ha caracterizado, me enseñó que sí podíamos dar los pasos, así como Moisés que tenía temor de los primeros pasos seguramente. Una vez que dimos los primeros y el segundo y el tercero, lo demás ya fue más sencillo. Hermanos y hermanas, queremos decirles que en este tiempo, en esta trayectoria de 30 años, Dios ha bendecido muchísimo nuestras vidas, de ella, de mí, mía, de nuestros hijos, aún ahora de nuestros nietos, y podemos decirles que cuando llevamos al altar del Señor nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestros deseos de seguirle, Él siempre tendrá una bendición precisa y exacta para nosotros. Él nos ha protegido, nos ha cuidado, nos ha dado mucho. A veces pienso que más de lo que podríamos haber recibido, pero estamos muy agradecidos de esa maravillosa conexión que existe cuando incluimos al Señor en nuestros planes, cuando nos acercamos a Él en oración, cuando le buscamos por medio de las palabras de los profetas y las escrituras, y incluso cuando podemos llegar a servir en su obra. De eso queremos dar testimonio, que Dios vive, nos ama, no nos tiene abandonados, nos conoce por nombre, sabe que necesitamos la iglesia para poder progresar y en esta iglesia podemos encontrar los convenios que nos podrán llevar a la exaltación. Queremos compartir esta charla con ustedes en el sagrado nombre del Salvador Jesucristo. Amén. 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 Pues le damos el tiempo a Lucía para terminar. Bueno, queremos darle las gracias por habernos permitido y regalado esta charla.
Cedo el lugar a la hermana Abby que lleve el orden para que continuemos con la noche de hogar. Gracias, hermanos, y espero y no sea la última, pero nos puedan apoyar en otra ocasión. Ah, será un gran gusto, cómo no. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Lucerito. Como himno final, vamos a cantar el himno 138. Tony, si nos puedes apoyar. Y la última oración, ¿nos las puedes hacer, Carlos Güemes, por favor? Gracias. O acá en el baño, no sé. ¿Sí está Tony? Ya llegó el DJ.